Esta semana yo creo que va a ser intensa. Hace apenas unos días, después de 20 años en la cárcel, fue liberado Israel Vallarta. Me da risa la derecha porque dicen que es una cortina de humo. ¿Cómo pueden ser tan poco empáticos de no valorar que una persona estuvo 20 años de su vida en la cárcel siendo inocente, producto de un montaje que desde muy temprano se supo que era un montaje? Ambas personas, Florence Cassés e Israel Vallarta y Florence Cassés, fueron detenidos el 8 de agosto, creo un día antes de cuando fueron presentados en vivo en una detención supuestamente, como se dice ahora, en tiempo real, en un rancho que era propiedad de la familia de Israel Vallarta, pero donde nunca habían estado esas personas secuestradas, y mucho menos por la pareja que estuvo 7 años, Florence Cassés, en la cárcel, y 20 años Israel Vallarta. Como todos son testigos, Israel Vallarta lo único que le pide a Carlos Loret de Mola es una plática cara a cara. Dice que le debe una explicación, porque Loret sabía, aunque él haya dicho en un programa de televisión posterior, cuando conducía el noticiario matutino de Televisa, que no sabía nada. Pero todas las evidencias que han surgido es que él estaba dentro de la planificación de esa puesta en escena que les costó tantos años de libertad a ambas personas. Me parece que lo de Israel Vallarta, siendo lamentablemente no un caso de excepción, sí es un caso emblemático, porque se enfrentaron al aparato del gobierno de usurpación de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, respaldado por los medios. Hay que recordar que en esa época los secuestros eran un problema de seguridad fuerte, y resulta que el propio García Luna estaba detrás de esos grupos de secuestradores. Como lo he comentado aquí, hoy García Luna está preso, confeso y sentenciado, y nadie pide que sea extraditado Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, de quienes se alzan muy indignados frente a otros acontecimientos supervinientes. Entonces, el caso de Israel Vallarta es muy fuerte, porque yo creo que ahí tiene no solo Loret que dar la cara, yo creo que Televisa tiene que dar la cara, yo creo que Azcárraga tiene que dar la cara, yo creo que el Poder Judicial tiene que dar la cara, y quizás el Estado mexicano mismo. Es un hecho muy serio. Yo creo que no se puede quedar así, porque ni siquiera le han dicho usted disculpe. 20 años de tu vida perdidos en la cárcel, privado de la libertad, y ni una disculpa. Entonces sí es un caso, a mí me parece fuerte, que debe no quedarse ahí. Por otro lado, dada la desnudada que le di a la oposición la semana pasada, parece que esta semana sí se discutirá la agenda política que ellos dicen que quieren discutir y no han discutido hasta el día de hoy. Alguien me tendría que explicar cómo el miércoles pasado yo impedí que se discutiera si ni estuve. Ahora sí que mi poder es inconmensurable. Miren de lo que se entera uno. O sea que saldré poderosísimo de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Son ridículos. Y como lo dije, estamos más que preparados para ese debate. La verdad es que hay una ofensiva. Yo quiero comentarlo, no solo de la derecha, no solo de los medios, también hay un golpeteo interno. Y es delicado, porque la unidad es muy importante. Yo lo he dicho siempre, soy un convencido de ello, la unidad es fundamental. Y me parece que por ambiciones, por legítimas que sean, prestarse al golpeteo que la derecha trae en contra de nuestro movimiento, no se entiende que no son las personas que son atacadas, sino que es el movimiento. Y esto no quiere decir, como hoy lo volvió a decir la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo,
pues que si hay irresponsable algún compañero o compañera de algo, vayamos a protegerlo. No, nosotros no tenemos pactos de impunidad con nadie, y si en un proceso de investigación alguien tiene que hacer frente a alguna responsabilidad, tendrá que hacerlo. Pero no es el caso en este momento de ninguno de los compañeros que están siendo fuertemente presionados durante estos últimos días, concretamente el caso, por ejemplo, de Adán Augusto López Hernández. Entonces, pues nuestra posición sigue siendo la misma, o sea, mientras no haya un proceso de señalamiento, de investigación judicial sobre un compañero o compañera, es puro golpeteo, pura descalificación, pura intriga, no está en la agenda ningún cambio en los liderazgos de los grupos parlamentarios. Y me parece que pues hay que hacer un esfuerzo de unidad, porque la oposición no representa nada, la oposición no tiene ninguna posibilidad de nada. Y si nosotros nos complicamos solos el proceso, mal haríamos. Así es que yo insistiría en un llamado a la unidad, y creo que sí hace falta un espacio de discusión política de nuestro movimiento para justo inquietudes, críticas, dudas, reflexiones, señalamientos puedan realizarse y puedan resolverse pues después de un proceso de análisis y discusión que me parece razonable y necesario. Entonces, Finalmente, ¿me podría hacer un comentario sobre la detención este fin de semana de Sandra Lucía Telles Nieves, que es una de las dueñas de la guardería ABC, y un colectivo que le pidió a la presidenta que se juzgara aquí, y ella ya dijo hoy que sí se va a pedir la extradición? Gracias. Sí, bueno, pues ya comentó la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero como decía un amigo mío, la justicia cojea pero llega. Yo comentaba ayer en mi videocharla que las trabajadoras que cuidaban a los niños en la guardería ABC pagaron los platos rotos, quedaron sin empleo, quedaron señaladas, quedaron repudiadas, están viviendo una situación difícil, ya muchas de ellas tendrían que haberse pensionado, batallan por el tema. Y las dueñas siguieron con guarderías, siguieron con el negocio después de la enorme irresponsabilidad con que manejaron el tema de la guardería ABC. Sería interesante escuchar a la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo sobre el particular este miércoles. Ellos que son tan puntillosos con las preocupaciones sobre los problemas que van surgiendo en el país. Va a tener mucho que decir en la sesión de la permanente la señora diputada Zavala Gómez del Campo, ¿no? Y sobre la petición de que sea juzgado acá, pues es correcto. Bien. ¿Usted ve con buenos ojos la eventual desaparición de las pluris? ¿Usted es partidario de que la reforma electoral salga por consenso? Fíjate que me quedo pensando antes en lo de Palestina. La posición pública de nuestro gobierno oficial desde hace mucho tiempo es la creación de los dos estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Sobre esto de la reforma electoral es pública mi posición. Yo estoy convencido que hace falta una reforma electoral, y me parece que en la discusión que se va a abrir con la propia ciudadanía, un sector de la población, es mi impresión, más que la desaparición de la representación proporcional, lo que ellos reclaman es que la representación proporcional no se elige por la ciudadanía. Sí se elige, pero el mecanismo no es claro. Una posible salida es que sea claro el mecanismo de elección de la representación proporcional. Si la iniciativa que envía la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo plantea la desaparición de la representación proporcional, pues esa es la iniciativa que habrá que discutir y en su caso aprobar.
Yo creo que hay temas de mucho mayor profundidad que ese. Desde 1985 no aumenta el número de legisladoras, y la población ha crecido de manera muy importante. Yo creo que habría que informar bien cuánto cuesta el Congreso, qué porcentaje del presupuesto nacional ocupa. Hay otra parte que ha generado el repudio de la representación proporcional, que son personajes como Alejandro Moreno, como Marco Cortés. Entonces la gente piensa que si desaparecen esas figuras, ese tipo de personajes desaparecerán, pero ahí van a seguir. Entonces yo creo que tiene una discusión mucho más de fondo, pero yo no me voy a meter a la discusión, que mi posición es pública, la he dicho muy claramente, y no tengo ganas de que me pongan el San Benito, de que me opongo a las iniciativas de la compañera presidenta. Entonces, Pero no comulga con la desaparición de las pluris, senador. Mi posición es pública. Mi posición es pública desde hace mucho tiempo. Siendo miembro de la izquierda, supongo, ¿cuál es su posición? Mi posición es pública desde hace mucho tiempo. Ya se me olvidó. No tengo ganas de ser juguete otra vez del golpeteo y de la descalificación y de la distorsión de lo que son posiciones de fondo. O sea, defiende Noroña a Marco Cortés. No, bueno. Defiende a la senadora Telles García. Qué falta de seriedad. Está de acuerdo en esos parásitos. No, bueno. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en que haya avances democráticos. Yo estoy de acuerdo en que las minorías estén representadas. Yo estoy de acuerdo en que se respete la pluralidad que hay en el país. Y estoy de acuerdo en que se haga una reforma que fortalezca todas esas cosas. Me dicen que la desaparición de los pluris va a fortalecer esas cosas. Muy bien, pues entonces lo apoyo. Oiga, y por último, ¿qué señales advierte dentro del movimiento como para señalar que hay un golpeteo interno? ¿Qué es lo que no le gusta? Lo que no me gusta es el golpeteo interno, y mucho menos cuando no dan la cara. A ver, vamos a poner un ejemplo. De todas las corcholatas, yo no me sentiría aludido porque siempre dije muy claramente que no soy corcholata, soy un hombre libre. El único que ha realmente apoyado a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es Perengano. Bueno, si ese no es un golpeteo interno, no veo cuál sea, ¿no? Y entonces sostienen que compañeros que hemos estado haciendo una tarea destacada, además les voy a decir, Monreal, cualquier crítica que se le quiera hacer, no puede dejar de reconocer que ha sacado la tarea en la Cámara de Diputados, como en su momento lo hizo como coordinador de la Cámara de Senadores. Nadie puede dejar de reconocer que el coordinador del Grupo Parlamentario Morena en el Senado ha sacado su tarea en la Cámara. Hoy en la mañana lo volvió a defender la compañera presidenta, diciendo lo obvio, pues que no hay un proceso en contra de él. Pero hay quien en el golpeteo interno está. Y de mí ni se diga. O sea, si se les olvida el pequeño detalle de cómo salió la reforma al Poder Judicial, que hoy es marco constitucional y que el 1 de septiembre, unos días, ya toma protesta. De hecho, viene mañana Hugo Aguilar, el virtual presidente de la Corte. No, lo recibe Adán Augusto. Viene mañana. Entonces, pues es regatear pues, la tarea que se ha sacado, ¿no? Y todo este golpeteo, pues esa parte es interna, sin duda, ¿no? Pues es un ejemplo. Pero yo en lo personal, aguanto eso y más, ¿no? O sea, yo ya a estas alturas de la vida
Luego, cuando me pongo neuras, digo, ya quisieran otros compañeros tener tus problemas, así que relájate, ¿no? Buenos días, senador. Pues si me pudiera regalar una opinión de que sea Pablo Gómez el que vaya a delinear esta propuesta de reforma electoral, y si en la conversación que tuvo ahorita con el coordinador Adán se habló de cómo serían estos foros de discusión de la reforma que planteó la presidenta, ¿estarían a cargo del Senado o qué ruta se prevé seguir? No sé, francamente, una vez que estuviera la iniciativa, qué Cámara vaya a decidir la compañera presidenta que sea la Cámara de origen. Y sin duda, la Cámara que sea la Cámara de origen tendrá pues más preeminencia en los foros mismos. Yo creo que ambas cámaras harán sus respectivos foros, no tengo duda. Pero sin duda, también, valga la redundancia, pues donde inicie la discusión, pues ahí va a tomar mucha fuerza los foros correspondientes. Pero para que eso llegue, pues va a llevar un tiempo, porque la compañera presidenta designó a Pablo Gómez para encabezar una comisión que efectivamente desde hace tiempo habíamos hablado de que se armara un espacio para discutir el tema. Todos estos temas, la representación proporcional, la disminución de las prerrogativas, el fortalecimiento de los procesos democráticos, la revisión del INE, no la desaparición, la revisión del órgano electoral, donde el órgano electoral tendrá mucho que decir, en fin, cualquier cantidad de cosas que hay por discutir en materia electoral. La propia definición, si en 2027 irán juntas las elecciones del Poder Judicial y las constitucionales del régimen de partidos o irán en momentos diferentes. O sea, hay un montón de detalles por discutir, ¿no? Pablo Gómez es un hombre que sabe mucho del tema, mucho. Quizás es la persona con más experiencia. En ese sentido es una decisión acertada. Yo tengo la impresión que la reforma que presentó el compañero presidente López Obrador la elaboró centralmente él, y yo creo que también Horacio Duarte, quien es hoy secretario de Gobierno del Estado de México. Pero fíjense lo que son las cosas. La propuesta que presentó el compañero presidente, reto a quien diga lo contrario, a que me desmienta, lo que proponía no era la desaparición de los 300 diputados en mayoría. Lo que proponía era la desaparición de los 300. Lo que proponía no era la desaparición de los pluris, lo que proponía era la desaparición de los 300 diputados de mayoría. Se iban a hacer pluris con listas estatales. Esa era la iniciativa. Se reducía a 300, ciertamente, el Congreso, pero todos eran pluris. Y yo les insistí, antes de que se abriera la discusión, oigan, pues lo que están planteando es esto. Y se dijo que era desaparición de la representación proporcional, pero eso no era así. Ahora, Pablo Gómez hizo el rediseño del PRD. Y al estar él a cargo de esta coordinación, pues no sería previsible que nos vuelvan a presentar el plan A, que ya presentó en su tiempo el expresidente López Obrador y que pues hay muchas ¿Estos 300 de lista? O sea, sí, o sea, podría ser. O sea, porque fue lo que planteó, o sea, que se repita tal cual la iniciativa que ya había presentado López Obrador en esto. No creo, yo creo que sí, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene interés en que se haga una discusión, una valoración y después se entregue la iniciativa. Pues un primer problema es convencernos dentro de Morena, todas y todos, luego convencer al PT y al Verde. Sin ellos no hay reforma constitucional. Entonces no es una decisión que puedas tomar así de esto va y así va a ser. Pues no. A ver. Sí, lo voy a decir. Si el no al nepotismo se fue hasta el 2030, iba a aplicar a partir de 2027. Pues una reforma tan profunda, pues sí requiere discutirse muy bien y ser acompañada por todos los partidos de la coalición. Tiene su grado de dificultad.
Senador, también preguntarle, me llamó la atención que el fin de semana en una de sus videocharlas usted hablaba de que el fascismo avanza, incluso en México, y que si bien no avanza electoralmente, usted veía que avanzaba porque incluso dentro del propio movimiento de Morena pues hay posiciones de derecha y que venían de posiciones pues de altas esferas del poder. No sé si me puede decir a quiénes se refiere y por qué. A ver, con esta última interpretación no es correcta. O sea, el fascismo no está dentro de Morena, para decirlo claro, no, para nada. Nuestro movimiento es plural, sí hay, desde la derecha hasta la izquierda, hay un gran abanico, como en todo proceso revolucionario. Acabo de leer un libro extraordinario sobre Ricardo Flores Magón de Muñoz Cota, y él sostiene de manera súper interesante, dice, a ver, no precisamente porque una persona haya ganado el reconocimiento a su heroicidad en las batallas y traiga las heridas que lo acreditan, es revolucionario. Y no precisamente alguien que sea revolucionario, si se acaba acomodando a los intereses económicos, es revolucionario. Entonces, en el proceso revolucionario, pues participa mucha gente de todas las posiciones, pero solo los que buscan una profunda transformación son los verdaderamente revolucionarios. Entonces, en nuestro momento hay de todo el abanico, pero no hay posiciones fascistas. El fascismo es de la derecha, es Milei, por poner un ejemplo, es Israel, por poner otro ejemplo. Es la persecución que está habiendo a los migrantes, a las personas migrantes en Estados Unidos. Esas son posiciones fascistas. Y tiene un avance, porque además, como lo dije en el segundo Congreso Panamericano, lo delicado es que estén siendo esos movimientos inclusive avalados por el voto de la gente. En Europa hay un número importantísimo de gobiernos fascistas. Ucrania es un buen caso. No estoy diciendo que Rusia esté en lo correcto, pero el gobierno de Ucrania es fascista. Ya hay varios gobiernos europeos fascistas y el crecimiento de la ultraderecha fascista en Europa y en el mundo es evidente, me parece. Y en México, frente a la desesperación, pues están anclados a esta alianza de derecha fascista. Desde la campaña, toda la campaña de narcopresidente, narcocandidata, fue una campaña de esa derecha fascista en contra de nuestro movimiento. Entonces, y dentro del país, esas posiciones fascistas, pues ahí está Verástegui, o ahí está, hay otro personaje por ahí que representan estas posiciones fascistas. Bueno, el propio dirigente de Acción Nacional llamó a la violencia en contra nuestra, que es una posición fascista. Están ahí presentes. Yo creo que Alejandro Moreno es fascista, y Marco Cortés ni se diga. Entonces, estas posiciones de derecha que decía dentro de Morena, ¿a quiénes se refieren? No dije dentro de Morena, lo volví a aclarar. Nunca dije ni en la videocharla, ni ahorita, ni en ningún momento. Yo sostengo que dentro de Morena no hay fascismo. No, eso sería gravísimo, de ninguna manera. La pregunta me permite tajantemente rechazar que haya ni una sola posición fascista dentro de Morena. No la veo, ¿eh? No la veo, o sea, si la viera, por supuesto que qué grave esto que está. No, para nada, para nada. Claro. Finalmente, ya que lo mencionas, si me regala una opinión. Posiciones de derecha, a decir posiciones de fascistas, hay un mar de distancia. Un mar de distancia. Hay gente de derecha, sí, claro que hay. Fascista, no. Finalmente, si me regala una opinión de estas denuncias que interpuso el senador Alejandro Moreno y que parece que ya las está replicando en órganos internacionales. Por favor, gracias. Pues si las puso como las que pone aquí en la mesa directiva, deben estar hechas con las patas. Francamente. Aquí pide al presidente de la Cámara de Senadores que ponga en el tema de debate, tal, pues si estamos en la permanente. Le pide al presidente de la mesa directiva, un servidor, que renuncie a Dan Augusto cuando es irrenunciable la posición. Pide que sea destituido de la Junta de Coordinación Política, pues si esa decisión la toma el grupo parlamentario de Morena, su liderazgo. Si así están las demandas que hizo, pues nada más fue hacer el ridículo, no las había revisado, pero sospecho que deben andar por ese estilo.
Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, el senador Noroña soltó toda la sopa y dijo que las denuncias que anda poniendo Alito Moreno en el extranjero deben estar hechas con las patas y solo está haciendo el ridículo. Y también Loret de Mola está hasta el cuello. Noroña destacó que Televisa, Azcárraga como Loret de Mola y el Poder Judicial deben de dar la cara por el caso de Israel Vallarta. Y Pablo Gómez, la nueva pesadilla del PRIAM, pues es el que se encargará de la reforma electoral. Noroña dijo que Pablo Gómez es un hombre que sabe mucho del tema y quizás es la persona con más experiencia, por lo que es una decisión acertada de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario qué tal te pareció esta información y deja la manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres, cuídate mucho y nos vemos en la próxima.